Amigas y amigos, muy buenas noches a toda la audiencia de Los de Afuera No Son de Palo, que se transmite en Uruguay por mufayaradioonline.com y en todo el mundo, a través de nuestra plataforma, a través de las redes, las emisoras que nos retransmiten y sobre todo en la República Argentina, donde estamos con una muy fuerte audiencia en Radio FM Revolución de La Plata, Argentina. Muchas gracias por estar siempre con nosotros y posicionarnos en el lugar que estamos. Muchísimas gracias, porque sin ustedes esto no tendría mucho sentido. Y hoy tenemos un invitado de lujo para mí un maestro. He aprendido muchísimo estos días. Ya lo conocía de haberlo escuchado, pero lo pude ver en un congreso que se hizo en Badajoz de la Universidad de Extremadura. Una cosa increíble ese congreso, lo que agrupó de gente talentosa, no solamente importante, sino talentosa, que nos transmitió este amor por el periodismo y me dejó con unas ganas de hacer más cosas. Entonces, me comuniqué con él y le dije, quiero hacer una nota contigo porque la verdad que me pareces un animador, yo no diría un periodista solamente, es un comunicador, pero sobre todo la parte de la animación, cómo lleva las entrevistas, cómo lleva al público, es increíble. Y está con nosotros el señor Ángel Fernández González, ¿no? Es así el nombre porque yo me entrevero a veces con los... Ustedes son mucho de nombrar los dos nombres, los dos apellidos, Mm. nosotros uno solo. En, Ángel, en- en mi caso voy a dar los dos nombres que tengo, que no los suelo utilizar. Siempre he sido Ángel Fernández en la radio, en la firma sí. de periódico, pero mi nombre es Ángel Jesús Fernández González. Entonces, en honor a mis padres y a mis abuelos que decidieron ponerme esos dos nombres, aprovechando esta que creo que es la entrevista más internacional que me han hecho jamás, y quiero agradeceros que me hayáis abierto esta ventanita y que me hayáis invitado. Y bueno, por supuesto, tus palabras, Gustavo, increíbles. Pues eso, Ángel Jesús Fernández González, aunque por favor llámenme Ángel Fernández, o en este caso en la corta ya, por favor, solo Ángel. Bueno, Ángel, la verdad que un gusto enorme. Estamos llegando a toda América con esta transmisión. Gracias a Dios. La verdad que la gente nos está acompañando, nos está retransmitiendo en varios lugares. Eh, la verdad que me encantó la pasión que le pones al periodismo. Eh, no te quiero hacer la nota clásica de cómo empezaste, y todo eso, sino que vamos a hablar un poco ya de lleno. Después sí vamos a mencionar, pero quiero contarle a la audiencia que este hombre que está acá con nosotros, este señor, la verdad que ha trabajado en lugares espectaculares y ha cubierto eventos de primer nivel. No solamente eso, sino que ha animado entrega de premios importantísimos. Vamos a hablar de algunos casos, Cadena Ser, a ver si estoy bien, cualquier cosa me corregís, Cadena Ser, bueno, que lo hemos visto también siguiendo al Oviedo, lo hemos escuchado, programas de televisión. He visto un programa que producí de televisión muy lindo, como un polideportivo impresionante, Por deporte, por por deporte, deporte. impresionante la calidad de ese programa. Es increíble, la verdad que resumís en pocos minutos todo el panorama deportivo de los deportes que comúnmente nosotros llamamos menores por la Exacto. preferencia del público, ¿no? Ese Bueno, fue el objetivo, ese fue el objetivo. Fue un proyecto para la televisión del Principado de Asturias, para la televisión, digamos, regional, autonómica de Asturias, la región de España donde yo resido y donde, bueno, he trabajado casi la mayor parte de mi vida, aunque ahora me toca moverme un poquito también por toda la península ibérica, ¿no? Por España. Pero eso fue un programa que surgió con esa iniciativa. Decía, queremos enseñar precisamente lo que no enseñan y no tiene cabida en los informativos de deportes, en esos espacios de, no sé, en Uruguay la televisión ahora mismo, cómo estila eso, cómo funciona eso, pero aquí en España pues hay un cuarto de hora al final del informativo nacional, ¿no? Las noticias de política, todas las desgracias, todas las corrupciones, todo lo que ocurre por desgracia feo, y esos últimos 15 minutos donde las televisiones intentan dejar con buen sabor de boca antes de contar cómo va a ser el tiempo, el pronóstico del tiempo, hablando un poquito de deportes, que es bueno, pues lo que generalmente estimula el ánimo, ¿no? Y claro. hace que la gente se venga un poquito arriba. Entonces, queríamos entrar un poquito en eso, ¿no? Decir, oye, hay tanta gente con tantas historias, con tantos méritos para enseñar, deportes tan bonitos además, que nunca tienen cabida ahí porque obviamente ahí va lo informativo, ¿no? Si el gran futbolista ha metido un gol o si el gran ciclista ha ganado una carrera. Y bueno, de ahí generamos eso con una entrevista un poquito intimista también con el deportista de turno que entrevistábamos o el técnico que entrevistábamos y bueno, pues procurando dar un poco un entorno visual también, unas imágenes modernas, ¿no? Sobre todo siempre siempre intentando que eso, producir ese efecto, que la gente se enganche. Sabemos que es fácil
enganchar cuando hablas de Cristiano Ronaldo, cuando hablas de Messi, pero no es tan fácil enganchar cuando hablas del campeón de Asturias o a lo mejor de España, de esta disciplina más pequeñita. Entonces, bueno, hay que emocionar. Y ahí te resumo un poco también lo que te quería decir antes respecto a la introducción que me hacías, que es la comunicación si no comunicas. Si haces las cosas aburridas, la gente se va. Entonces, en el momento que uno tiene un micrófono, incluso si me apuras, un teclado para escribir, tiene que intentar volcar y transmitir emoción. Si no, yo para mí no existe esta profesión de otra manera. Algo de lo que ustedes expresaron en el Congreso de Extremadura de Badajoz, que fue un éxito impresionante y que ojalá que el año que viene sea otro más importante y que siga esto, es comunicar buenas historias y contarlas bien. Mm. Y me llamó No la hay más. atención, yo estoy acá con este pequeño, le explico a la gente que nos está escuchando con una lapicera, una virome y una agenda que la tengo por ahí y soy de la vieja escuela que anota todo. Yo todo lo que estaba leyendo lo anoté y te tengo agendado ahí con todo lo que vos hiciste y bueno, y aprendí también que hay que contar buenas historias y contarlas bien, ¿no? Mm. Y creo La que mejor historia, yo creo que, a ver, el referente es el cine. Tú puedes tener un guión maravilloso, por ejemplo, pero si no sabes montarlo, si no sabes editarlo, si no sabes producirlo y la película es aburrida, no has avanzado nada. Y cuando, yo creo que sobre todo esto nos afecta mucho, Gustavo, a los que venimos o hemos vivido la radio, ¿no? Porque claro, sí. en el periódico, en la web, en las redes sociales, en la televisión, está la imagen y la imagen, pues oye, al final es lo que prima muchas veces, pero como en la radio solo estamos nosotros, solo está la voz, entonces estamos obligados a transmitir la emoción a través de la voz y eso yo creo que nos hace vivirlo de una manera especial también. Y somos muy multimedia hoy, ¿no? Porque tenemos que tener, para quienes trabajamos en radio, tenemos que tener una muy buena imagen desde los afiches que presentan en las redes sociales nuestro programa. Después, por ejemplo, yo hago una nota y, por ejemplo, la nota que estamos haciendo, un resumen de la nota, la escribo, la publico como una historia resumida, muy cortita, pero Mm, de lo más importante de lo que hemos hablado, con una muy buena fotografía, de buena calidad, con una persona que trabaja conmigo que es especialista en eso. Después subir al canal YouTube la nota para que la gente que quiere escuchar, de repente lo sube en dos o tres partes para que la gente lo vaya escuchando de a poco. Los podcasts, mm. Spotify, tenés que conectarte a Twitch para hablar con la gente que te está escucha el programa. Y bueno, tenemos un chico que está con nosotros que es un influencer en Twitch y él habla con la gente y está todo el tiempo. Entonces, hoy en día somos como multirrubros, pero todo es Mm. comunicación. Todo es Yo comunicación. recuerdo, yo recuerdo siempre cuando estaba en Radio Asturias, en la cadena SER, como os decía, bueno, yo de pequeñito quería ser José María García, ¿no? Porque le escuchaba narrando partidos y en sus grandes programas. Pues supongo que José María García no necesita presentación ni en Uruguay, ¿no? Como No, sí, 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 fenómeno obviamente. radiofónico periodista. Un Y grande. tal, pues yo escuchaba a José María porque mi abuela escuchaba a José María. Fíjate la curiosidad, no era mi padre ni mi abuelo, era mi abuela la que escuchaba en la cadena SER a las 12 de la noche aquel señor que hablaba de deportes, ¿no? Y yo creo que más que porque interesarle la temática, porque le gustaba el ritmo con el que José María hacía las cosas, ¿no? Entonces yo quería ser José María García de pequeño y quería narrar a mi equipo. Bueno, pues trabajando, estudiando y con un poquito de fortuna también en alguna cosilla, pues acabé en la cadena SER, que es una de las emisoras más importantes de España, siguiendo a mi equipo y pudiendo contar las cosas de mi equipo. No existía Internet de aquello, estoy hablando de los años, pues, antes del año 2000, finales de los años 90. Pero cuando apareció Internet, tampoco existían las redes sociales como las conocemos ahora. Sí existían los foros, que los más viejos del lugar de nuestra audiencia, allá donde se encuentren, recordarán cómo empezó esto, ¿no? Y nosotros en Asturias Ser Deportivos, nuestro programa regional, cuando muchos nacionales no lo habían hecho todavía, y eso lo tengo muy a gala, instauramos una sección para captar lo que nos decían los oyentes a través de aquellos foros. Vimos algo que en aquel momento pues era difícil de ver a lo mejor, porque nadie podía prever el desarrollo tecnológico, ¿no? Pero que enlaza muy bien con algo que Vicente Jiménez, el director de AS, el otro gran medio referente, digamos, de comunicación escrita español en deportes, marca Jazz, decía, ¿no? Ya no existe una sola cosa, ya estamos en un panorama donde todo ha cambiado y sobre todo la audiencia ya no es solo audiencia, es comunidad. Si no le haces caso, si no le dejas que opine, si no atiendes, si no la citas, pues
porque nos gusta y tenemos esa posibilidad. Yo antes escuchaba la radio, no sé si os pasa ahí en Uruguay, pero con los, y además con mis compañeros, quiero decir, con Paco González, gran referente también, Manolo Lama, hacían el carrusel deportivo y estaban narrando un partido y le metían un gol a tal o había una falta que no era y yo me enfadaba como buen cristiano que decimos aquí también, Claro, pero claro. Paco, ¿qué dices? Pero Paco, ¿qué estás diciendo? Y le hablabas a la radio, ¿no? Está bueno. Que son cosas también que te mantienen el gancho. Entonces, eso tiene que existir. Y antes solo podías hacerlo dirigiéndote a la radio. Ahora puedes, primero podías mandar un SMS y ahora puedes ponerlo en una red social. Y entonces Paco dice, oye, que aquí me dicen que estoy equivocado y tal. Y cuando generamos esa comunidad, yo creo que hemos hecho más, la radio se ha hecho más grande en ese sentido, desde mi punto de vista, porque antes éramos eso, unos emisores y al otro lado estaban los receptores y ahora todos formamos un todo que yo creo que engrandece mucho los programas, ¿no? Entonces, por eso estoy muy orgulloso de haber incorporado desde el minuto cero, digamos, de Internet, cuando hubo Facebook y la gente se acordará más mayor también, no había páginas, pero había grupos, pues también creamos nuestro grupito de Claro, Asturias Ser exactamente. Deportivos, etcétera. Siempre Sí, 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 incorporando, sí. ¿no? Entonces, Hoy yo están creo, las yo creo que páginas ese ha que, sido el gran cambio. hoy están las páginas que vos podés seguir, pero antes estaban los grupos y armamos los grupos. Yo me acuerdo porque estaba trabajando en periodismo, era muy chico, pero estaba trabajando en periodismo y hacía grupos. Entonces hacía un reality show, conducía un reality show donde jugadores de fútbol tenían que ser periodistas. Porque ya que Qué ellos bueno. criticaban mucho el periodismo, los jugadores tenían que ser periodistas. Entonces yo los llevaba a un programa con un jurado que habían buenos, malos, un formato más o menos parecido. Entonces los jugadores tenían que analizar un partido de fútbol y después el Mm, jurado votaba. Y decía, quien abandona hoy es, y bueno, un poco de show, como era el formato internacional. Entonces, en ese momento, ¿qué hacía la gente? Hacía grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, perdón, para apoyar, yo apoyo tal, yo apoyo al otro. Y ahí empezó el fenómeno, ahí me di cuenta que el camino venía por ahí. mm, Entonces, estaban los SMS que recién comenzaban, la gente no quería gastar dinero en SMS, era más fácil entrar a Facebook. Y mm, bueno, y era una audiencia que estaba cautiva y esto que me estás diciendo de los grupos de WhatsApp me remonta a esa época mm. divina, ¿no? Donde pasé muy bien, me divertido, Además, lindo, pero a mí me gusta más improvisar. Eso de los libretos, me encanta escribir, pero para cuando vas a animar, me mm, gusta lo que en el momento me sale decirle a la gente y siempre mm, con respeto, ¿no? Me gusta mm. narrar, me gusta contarle imágenes a la gente. Cuando vi esa foto de Asturias, digo, no tengo palabras para describir ese lugar donde están haciendo triatlón, en Asturias, no tengo palabras para describir a la gente. Entonces voy a colgar una foto en nuestras redes para que la gente conozca lo divino que es Asturias. Porque nosotros Mm. nos quedamos con una parte de España, que es la que comúnmente se vende los paquetes, y no se vende un paquete tan importante para ir a En Asturias. Asturias, en Asturias no hay toros y hay pocos flamencos, lo puedo asegurar y tal, ¿no? No hay Eh, toro de Lidia con todo esto que representa, que también es una cuestión muy polémica donde no quiero yo sí, navegar porque entiendo a todo el mundo, ¿no? Pero es eso, Asturias estamos en el norte de España, es un poco menos cálido, pero nuestros acantilados, nuestras montañas, es nuestras... divino, divino, yo creo que espectacular. tenemos además con la parte, por lo poco que yo conozco de Uruguay, que el otro día tenía la oportunidad de comentarte directamente, porque lo primero, tengo que agradecerte, Gustavo, y agradecer a todas las personas que nos puedan estar escuchando la enorme participación que tuvimos en el Congreso desde Sudamérica, desde los países de Sudamérica. Por eso también yo intentaba leer todos los mensajes y Perdona que que por te lo mandé menos... muchos mensajes, pero me pasa que No, para cada, nada, un cada placer. cosa que veía preguntaba porque estaba interesado. Un Este, placer porque nos hizo sentir, pues eso, con una audiencia enorme, muy interesada y sentirnos muy útiles, ¿no? Y aquí de verdad que puedo hablar, aunque sea mucho decir, pero por los directores de marca, de AS, de Deportes de Televisión Española o de la agencia EFE, porque todos fue un comentario general, ¿no? El cariño que nos mostró todo el mundo, el interés, y de ahí que consideremos que tuvo mucha utilidad el Congreso, ¿no? Entonces lo que te decía, el otro día creo que tuve la oportunidad de comentarte que yo he tenido la oportunidad de tener contacto directo con un uruguayo universal que llegó aquí procedente del Milán, llegó al Real Oviedo y vamos, nada me encantaría más que pudiese escuchar el maestro Oscar Washington Tavares esta entrevista a través de vuestra emisora, porque a mí particularmente no fue la experiencia del Oviedo la que mejor le salió en los banquillos seguramente, y aquí pues mucha gente no le respetó demasiado, ¿no? Yo creo que sobre todo fue eso, no respetó su carácter, su manera de ser, su rectitud y para mí, vamos, es uno de los mejores entrenadores que ha tenido
del Real Oviedo, que ha tenido la suerte de tener, por ejemplo, a Luis Aragonés, que es el hombre que Qué cambió el grande fútbol Aragonés, por español. Dios. Lo admiro a En Aragonés. fin, Fue de los Radomir mejores que vi. Antí, que ha entrenado al Real Oviedo, no sé, hemos tenido grandes entrenadores, pero Qué a tipo. mí el pozo que dejó Oscar Washington Tavares, y siempre recordaré una entrevista, estas entrevistas que tú como radiofonista y como comunicador, sabes que cuando estableces esa conexión con el entrevistado, estábamos en los bajos del estadio Carlos Tartiere, el antiguo, que ahora ya no existe siquiera, en una sala anexa al vestuario, y allí montamos mi jefe Luciano García, compañero y maestro, y yo, pues un pequeño estudio y un micrófono para Oscar Washington Tavares, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de grabar un programa, yo creo que de cara a la Navidad o alguna fecha festiva que no se emitía en directo, pues grabamos 45 minutos hablando con Oscar Washington Tavares. Y mi jefe, Luciano, del que intenté aprender todo lo posible y sigo, que por ahí está, aunque ya está jubilado, no trabaja, era un especialista en esa intimidad, ¿no? En colocar al entrevistado, pues diríamos casi en posición vulnerable para luego poder hacerle una pregunta a lo mejor más dura o más comprometida, ¿no? Y tal, pero manejaba eso y me acuerdo cómo Oscar Washington Tavares nos estuvo hablando de Punta del Este, que también era un gran relator, porque Tavares tiene un verbo fantástico, ¿no? Entonces te aseguro que esa, yo creo que está por aquí en uno de los compact disc que tengo por aquí, yo creo que la tengo guardada, porque es uno de esos momentos que te guardas en la carrera porque dices, jolín, vaya cosa que hemos hecho más bonita para el oyente con este hombre, que insisto, venía de Milán, aquí la gente pues le tomó un poco a risa porque no salió muy buena la temporada del Oviedo, bastantes milagros hizo con la plantilla que tenía en aquel momento en el Oviedo, aunque es verdad que yo creo que de aquella estaba Deli Valdés, por ejemplo, todavía por aquí, el Sí. panameño, y después fue cuando yo me alegra muchísimo con los éxitos de Uruguay en los mundiales, con él en el banquillo, porque cada vez que le 15 veía ahí en años la ya como televisión decía, técnico. madre mía. Es récord, estamos como Sir Ferguson, casi 15 años, y la transformación que ha hecho Tavares. Primero, antes que nada, te voy a decir que esta entrevista se le debe hacer llegar a Tania Tavares, que es su hija, que es comunicadora Oh, social. Así que pues esto que estás diciendo, yo se lo voy a mandar para que, no sé si puedo llegar a él, porque él tiene un departamento de prensa que bueno, que es muy mm, riguroso, pero él hace entrevistas una vez por mes con todos los periodistas, pone dos mm, días a la semana y esos días pues van todos ahí hizo un complejo de alto rendimiento Uruguay que no es, mm, es envidia de cualquier parte del mundo, mucho mejor que al estilo Argentina-Brasil, que es más o menos el lugar donde estamos dentro de América. mm. Somos un país pequeño entre dos gigantes, dos monstruos, y por eso se llevan bien, porque estamos nosotros en el medio. Algo tenéis que tener para que los argentinos os miren tan atravesados. O sea, Sí, algo tenéis que tener. y porque le Si hemos fuerais tan ganado siempre. pequeñitos, si fuerais tan pequeñitos no se preocuparían y Es el tal. O sea, clásico, Argentina-Uruguay es el clásico. Y tenían 14 14 Copas Américas ellos y nosotros 15. Y ahora nos mm, empataron. Y acá la gente tiraba por Brasil para que no empatara Argentina por una rivalidad, pero después nos llevamos muy bien porque somos muy parecidos en muchas cosas. Somos un bueno, poco bueno, más, bueno. más perfil bajo nosotros que ellos, pero bueno. Eh, Hace poquito, no sé con quién tuve la oportunidad de coincidir de esto que, por eso, bueno, pues yo al final trabajo en muchas ciudades porque pues un fin de semana a otro nos desplazamos para animar una competición y unas veces tienes un equipo técnico y otras otro que suele ser local, ¿no? Y en algún sitio me he coincidido, no, espera, miento, me estoy equivocando, ha sido peor todavía. En un campeonato de triatlón, de paratriatlón, recientemente, yo creo que en Pontevedra, tendría que buscar el apellido porque no lo recuerdo, pero es un chico que proviene del ciclismo adaptado, del ciclismo en handbike, y ahora se ha pasado al triatlón, está residiendo aquí en Baleares. Y por el acento, pues a mí me saltó automáticamente el piloto, le dije, perdona, eres argentino. Y no veas cómo me miró, como diciendo, no, no, perdona, yo soy uruguayo. Yo soy uruguayo. Luego me acuerdo, ese es un típico, bueno, no sé si es muy típico, pero acabado en Eli, en Tinelli. Tengo que buscarlo porque no sé ahora mismo cómo localizarle, pero ya te digo, cuidado con confundir un argentino con un uruguayo. A mí me han mirado peor nos ponemos uruguayos por mal, ¿eh? confundirlos con argentinos que al revés. Pero yo tengo un amor profundo por el pueblo argentino, porque me ha recibido de una manera increíble y ellos nos quieren muchísimo más de lo que nosotros los queremos a ellos. Yo siempre lo Mira, yo, digo.
Igual que te he Eh, dicho lo de, igual que te he dicho lo de Oscar Washington, nada me gustaría más, y esa yo creo que sí, sí, si luego me facilitas el enlace también del programa, si lo tenemos por ahí colgado, se la pasaré yo, a mi amigo y mi hermano Nacho Reyani. Yo he estado haciendo información del Real Oviedo durante unos cuantos años con un argentino que además era un gallina. Yo soy más bien bostero. Yo en el duelo de rivalidad argentino siempre he sido más de Boca y él era de River perdido y tal. Y bueno, es uno de los comunicadores más fantásticos que ha trabajado conmigo también. Hacíamos un programa, yo creo que tuvo mucho éxito, que luego trasladamos también, bueno, son muchas historias muy largas, ¿no? Pero luego lo trasladamos a la televisión y hacíamos un debate donde participaban pues, seguidores en Asturias. Hay dos grandes equipos, existe una gran rivalidad, ¿no? Que han sido históricos en primera división, ahora están en segunda, el Sporting de Gijón y el Real Oviedo, y a 28 kilómetros de distancia. Entonces ahí hay un derbi tan profundo como River Boca o como Nacional Peñarol, os lo aseguro. Y Nacho le tocaba de mi lado, ¿no? Y claro, entendía perfectamente esa dinámica en la que dos periodistas del Real Oviedo y dos periodistas del Sporting nos enfrentábamos ahí en una tertulia cañera hablando de los Qué partidos del fin bueno, de qué semana. bueno. Él era argentino, pero entendía perfectamente aquello y se ponía perfectamente la camiseta del Oviedo porque había vivido esa rivalidad de Nata. No, ojalá Nacho me esté escuchando y si no, bueno, se la haré llegar porque aquí dejó una huella muy potente también. ¿Eh? Parte de la radio, ¿qué os voy a contar? Parte de la radio española y de la radio deportiva española, yo creo que se ha inspirado en Héctor del Mar y todo viene de mucho de Héctor del Mar, ¿no? Y de la manera de relatar que tenéis en Argentina, en Uruguay. Me decías precisamente, Gustavo, eso, mi pasión. Es que no hay más pasión que un relator de fútbol sudamericano, ¿no? En muchas ocasiones, yo creo. Tengo, tengo el orgullo de poder contarte, capaz que vos ya lo sabéis, que los dos máximos relatores, narradores, relatores de fútbol de radio, periodistas completos, en diferentes épocas han sido uruguayos. Mm, Uno, don Carlos Solé, quien transmitió la final de 1950, si podés googlear los relatos mm. apasionantes de Solé, y más venido en el tiempo, Víctor Hugo Morales, el que A ver, relató Víctor Hugo. He citado a el, Héctor del Mar y Víctor Hugo Morales, Víctor efectivamente. Hugo Es Morales, que. uruguayo, quien relató como nadie la final del mundo del 86 de Argentina, el que ganó Argentina. Que ahí éramos todos, ahí todos hinchábamos por Argentina, hinchábamos por, como decimos nosotros, hinchábamos o torcíamos, como dicen los brasileños, o éramos fanáticos, aficionados de Argentina, porque era parte de nuestra. Maradona trascendió fronteras, ¿no? Mm, Lo queríamos mucho, lo queríamos mucho. Como que lo extrañamos. Extrañamos al jugador, extrañamos a la persona, pero no nos metemos en su vida privada. Así somos los uruguayos. Quizás los argentinos se meten más en su vida privada. Nosotros idolatramos o veneramos o amamos a la persona por su esencia y por su talento. En cambio, el periodismo argentino es un poco más sensacionalista en el sentido de, esa es la diferencia que hay entre nosotros, ¿no? También son muchos bueno, millones de personas, ¿no? Y consume mucho la gente eso, y consume más el morbo, consume más el. Eh, Nosotros también, obviamente, que los informativos están llenos de sangre, como digo yo, arrancan con la telesangre, como digo yo a veces, arranca la telesangre y después yo hago los primeros 15 minutos de informativos, no los escucho, no los miro, como dice un mm, personaje, no los miro, no los escucho y se pone un personaje acá en un reality que se llama Go Talent, dice, no los escucho, no los veo, bueno, yo hago lo mismo, no miro nada que tenga que ver con sangre y con muerte porque si no me quedo mal toda la noche, toda la tarde. Entonces, bueno, y ahí arranco con la parte de política, que bueno, uno podrá tener una inclinación política, otra, pero escuchando con seriedad lo que cada uno de los exponentes políticos tienen para decirnos, porque hay que tomar la política con seriedad. No existe mm. algo mejor que la democracia, entonces hay que escuchar a Pero todos. no sé si os pasa en Uruguay, yo que he trabajado también una parte en comunicación política y además me encanta, me apasiona. ¿Eh? Y he tenido, eh, no recuerdo ahora el nombre, pero asistimos a un curso de un profesor mexicano, por ejemplo, que estuvo aquí y que nos dio una formación a, bueno, personas que formamos parte de un proyecto en una municipalidad, ¿vale? En un ayuntamiento. Bueno, yo creo que lo que te iba a comentar, Diego. Aquí, no sé si os ha pasado aquí en Uruguay, pero yo aquí en España digo mucho que se ha perdido el rigor del análisis en la política porque se trata la política como el fútbol. O sea, mm,
penalti claro, y tú como eres periodista llevas la camiseta de tu equipo, pues no es penalti. Digo, coño, a veces sí, a veces no, pero es que ese penalti es un penal clarísimo. Entonces, pues cuando un político se equivoca, yo tuve la suerte de trabajar cuando trabajé en política con alguno que era capaz de reconocerlo, tampoco mucho, pero algo sí, porque es que es lo que hay, o sea, tienes que tomar 15 decisiones, podemos hacer esa analogía con el deporte, ¿no? Un deportista que tira a canasta 15 veces, pues no va a meter las 15, será difícil. Si mete las 15, se llamará Jordan y será Dios, ¿no? Entre comillas. Pero un político que toma 15 decisiones al día, algún día se tiene que equivocar. Entonces, yo creo que la humildad con la que se debe afrontar eso, pero es complicado. Desde esa parte Estamos le resulta complicado. como las películas de los villanos, viste que en la película de los villanos están los buenos y los malos, ¿no? Mm, Entonces, siempre la gente tiende a ver el bueno y el malo. Me falta poner el feo y tengo el nombre de la película. mm. Le Pero cambio y casi. en lugar de buscar un poquito las motivaciones o las razones, ¿no? Que yo al Claro, final ahí entonces, tengo una desgracia muchas veces, pero creo que es bueno a la hora de comunicar, que es intentar entender las razones de todo el mundo. Entonces, claro. cuando tienes la visión, si te obcecas en un lado, mal. Claro, esto en el fútbol, a mí, por ejemplo, que ya tengo 15 años con el Real Oviedo y viviendo en la radio y contando como narrador, yo he tenido la desgracia, porque esto es una desgracia, de contar cómo mi equipo descendía 2 categorías de golpe y de contarlo además en el programa nacional de máxima audiencia a las 12 de la noche con José Ramón de la Morena. Tener que entrar porque el Real Oviedo había descendido a segunda división una temporada antes, jugó la temporada en segunda división, descendió a una categoría que se llama en España la segunda división B deportivamente y ese mismo año le aplicaron una sanción por deudas y descendió a tercera, es decir, pasamos de la segunda a la tercera directamente sin pasar por la segunda B, con una Claro. masa social de 30.000 aficionados y unas simpatías enormes en todos los lados, ¿no? Entonces, yo tuve la desgracia de contar eso y tal, y bueno, eso generó también otras Nosotros muchas acá cosas de en torno Uruguay al... seguíamos el Oviedo por Tavares y por los uruguayos. Hoy, Juanchi González, no sé si Juanchi recordáis a Juanchi González, hoy en González. día su hijo, Giovanni González, es uno de los mejores laterales o extremos derecho del fútbol uruguayo que tiene una gran proyección y muy pronto lo vas a ver en España, Qué seguramente. alegría me das, qué alegría me das. Y Juanchi, bueno, Juanchi en Juanchi su jugó en época... Nacional y su hijo juega en Peñarol. O sea, increíble. ¡Ah! Imagínate Yo me llevaba, lo que debe ser esa familia. En aquella época, cuando ellos estuvieron, se daba un fenómeno que ahora no existe en el Real Oviedo, ¿no? Y yo creo que aquella época fue primera división. Sí, sí, Juanchi estuvo en primera división, si no recuerdo mal. Bueno, pues ahora el Real Oviedo está en segunda y no puedes hablar con los futbolistas. Tienes que pasar por la directora de comunicación, que por cierto Claro. fue compañera mía en Radio Asturias en la cadena SER y de Nacho Arrellani también. Eh, no puedes hacer lo que el otro día contaba Roberto Gómez en el Congreso de Comunicación. Ya no te puedes poner ni siquiera a la puerta de las instalaciones y esperar a que salgan porque salen con sus coches volados, ¿no? No puedes tener una relación con el futbolista. En esta época en la que Juanchi estuvo, Mateo Corvo también, que ahora tendré unas palabras también para él, pero Juanchi, yo, por ejemplo tenía muy buen rollo con él, ¿no? Era de estos chavales Muy simpático, muy estábamos simpático. aproximados en edad, entonces yo siempre que salía le veía y tal, y a mí me gustaba. Y de Juanchi siempre digo lo mismo, no tuvo mucha suerte en el Oviedo porque se esperaba que fuera, claro, la gente quería que fuera un superclásico como Deli Valdés o tal, y era otro tipo de delantero, ¿no? Bueno, Pero Dele Valdés es un ídolo total de Nacional de acá de Uruguay. eh, Y Juanchi eh, González también, el Chengue Morales. Hubieron pues varios jugadores que yo estuvieron en el Oviedo. a Juanchi le recuerdo un gol que narramos que siempre he dicho que es el gol de más fe que he visto en mi vida. ¿Eh? Imagínate una jugada de estas de rechace raro, volcado el equipo contrario atacando, el balón se queda a media cancha, digamos, a media agua entre el portero y Juanchi echó a correr a por el balón. El portero dudó, ese momento en el que dudó es el que le dio a Juanchi para llegar. Nadie hubiera apostado, yo creo que nadie hubiera corrido por aquella pelota, pero nadie, porque era imposible que el delantero llegase y era toda la ventaja para el portero. Pero Juanchi creyó en ello, llegó y le metió un gol. Jo, muchísimos recuerdos me trae. Y luego Mateo Corvo, por ejemplo, que no sé si os suena más Mateo, porque luego no sé la trayectoria que desarrolló después del Real Oviedo, pero que tuvo aquí vivimos con él esas cosas que también a veces te toca vivir desde el periodismo, ¿no? Fue cuando él tuvo
tuvo el accidente, que creo recordar que en aquella época había fallecido su compañera y tal. Bueno, pues un futbolista que había tenido algún problema de lesión también. Y lo dicho, como de aquella época podías acercarte a los jugadores, pues sentías mucho más las cosas que les pasaban, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora también puedes decir, oye, yo estuve una vez y más de una sentado con Oscar Washington Tavares, que en el fútbol de ahora es impensable y cualquier chaval que ahora empieza en la comunicación no va a ver un entrenador o un futbolista de primer nivel más que de lejos, casi en las pantallitas, ¿no? Eso es una pena que se haya perdido desde mi punto de vista. Yo después de haber escuchado el Congreso, yo ya estoy pronto para ir a colgarme detrás de un alambrado y con una libretita a ver un entrenamiento, porque me contagiaron esa pasión increíble que hoy en día es verdad, no se puede, hay que pasar por los departamentos de prensa, sobre todo los equipos grandes y en la selección uruguaya, ¿no? Mm, Después en los equipos menores, por ejemplo, dije, ¿quién fue el que hizo el gol el fin de semana? Este, fulano de tal, ¿no? Este fue el mejor gol de fin de semana, uno de los mejores jugadores del fútbol uruguayo. Este tipo dura poquito acá. Tengo que sacarlo mm, en la portada del programa. mm, Entonces eran las 11:30 de la noche, yo terminé de grabar el programa, estaba terminando de grabar y dije, no, todo para atrás, es él. Y empecé con el celular, Instagram, a ver quiénes son los amigos. Necesito hablar con tu mm, amigo, necesito hablar con él, pasame por favor su teléfono, pasame esto, pasame lo otro. Creo que insistí tanto que me escribe él a mi celular, y me dice, bueno, Gustavo, si querés grabamos ahora. Le digo, mira, estoy cerrando el programa, pero quiero arrancar contigo. Y ahí arranqué. mm. Arrancamos y arranqué con él. Y lo conseguí. Y era Si el lo jugador tienes, era el jugador de fin de semana. Y creo que no hizo entrevista en ninguna radio. Sale hoy el programa, así que seguramente, bueno, esto ya cuando salga ya va a ser noticia vieja, como decimos nosotros, pescado. Pero bueno, contando la anécdota, por eso no doy el nombre para que tampoco, viste, porque como yo sé que esto mm, después cuando salga, ya va a ser como quien dice pescado, le decimos nosotros en la jerga periodística. mm. Eh, Yo creo que ha evolucionado tanto la comunicación que eso es un tema que se habla mucho en este último congreso también y que está ahí presente con el tema de los youtubers, con el fenómeno que en España, mm, por ejemplo, bueno, España a nivel mundial es Ibai Llanos, etcétera, ¿no? Que, entretenimiento, comunicación. Está claro que el deporte es verdad, siempre nos hemos movido en esa línea, ¿no? En esa franja de ser, como han dicho algunos compañeros, lo menos ¿cómo es? Lo más importante de lo menos importante, ¿no? O como me decía un día Tomás Roncero, y de ahí también casi una agocita de algo que decía antes, ¿no? Un día Tomás Roncero, gran periodista español, me decía, dice, somos lo mejor, por eso que os decía antes, ¿no? El resto de periodistas no hacen más que contar desgracias, corruptelas, robos, asesinatos y claro. tal. Y llegamos nosotros y le contamos a la gente que su equipo ha ganado o que ha perdido, pero que mañana hay otro partido para que pueda volver a La intentarlo, ¿no? revancha, Y tal. la Claro, somos revancha. vendedores de ilusiones o transmisores más que vendedores. Ahí es donde te equivocas a lo mejor. Cuando vendes ilusiones como periodista es cuando luego te vienen palos por todos los lados, ¿no? Pero hay que transmitir, ¿no? Entonces, quien no quiera transmitir algo exclusivo, algo referente y ser el primero en darlo, pues es que no tiene vocación de periodismo, tendrá vocación de entretenimiento y tan respetable, ¿eh? Yo lo respeto y he hecho muchas cosas encaminadas al Claro. entretenimiento y espero seguir A mí me haciéndolas, encanta, pero son planos diferentes, ¿no? por eso yo tengo un día para el entretenimiento y otro para el periodismo, otro para la entrevista, porque me parece que Mm, son cosas que a la gente le encanta cualquiera de las tres. mm, Te iba a hacer una reflexión del maestro Oscar Washington Tavares para que puedas entender un poquito más Uruguay, Argentina, sobre todo Uruguay y Argentina. Él dice, somos un país de cultura futbolística. mm, Acá la gente se levanta y respira fútbol. No encontrás un país en el mundo que hayan tantas canchas de fútbol, que hayan tantos niños practicando el fútbol. Es como un milagro, porque 3,5 millones de habitantes contra 45 millones de habitantes de Argentina, cerca de mm, 200 millones de habitantes de Brasil, y que Uruguay tenga de repente en proporción la cantidad de jugadores que juegan en ligas de primer nivel de elite como España, como Inglaterra, como Francia, bueno, mismo la Liga Mexicana que es muy fuerte, la Liga Argentina que es muy fuerte. El mejor 10 de Brasil es uruguayo, se llama mm. Giorgian de Rascaeta, todos los años premiado como mejor número 10 en el país, rey de los números 10. Entonces hay un orgullo, y bueno, y Tavares nos reflexiona con eso sobre
que somos muy competitivos, que respiramos fútbol, que del salir de un contexto también capaz que de un país subdesarrollado, ¿no? Por más de que el Uruguay ha progresado muchísimo y gracias a Dios estamos nuevamente en una posición privilegiada, comparando con el resto de países de Latinoamérica. eh, pero el hecho de que la Estaba, gente se levante y respira fútbol, Tavares lo est- define país de cultura futbolística. Y escuchás a Galeano algún es relato que o lo lees, eso te iba, y es eso, es eso. Eso te iba Entonces, a decir, yo por eso, por una estantería que tengo por ahí a la espalda, tengo cuatro o cinco libros de Galeano porque me encanta, me lo descubrió un concejal de Izquierda Unida del Partido claro, Comunista de aquí de Oviedo y tal, y me pasó el primer libro y me dijo, toma, esto te va a gustar. Y yo, efectivamente, me ha gustado. el Me fútbol estaba hace viniendo a de la cabeza, sombra. Ah, es que no quiero que se me vaya porque se me estaba viendo. Hay una frase del maestro Tavares que se recuerda a día de hoy y cuando se juntan varios periodistas de los que cubrimos aquella época, siempre sale, que era el niño que se quema con leche cuando ve una vaca llora. No sé si es un dicho así es un dicho argentino, ¿no? uruguayo, es un dicho uruguayo. Eso, perdón, uruguayo y tal. Pues Sí. ese se quedó porque se quedó en la mente de todos y tal. A mí también me decía, no recuerdo cómo lo decía, digo, usted si fuera futbolista pagaría muchas multas porque tenía la costumbre de llegar yo un poquito tarde, ¿no? Y Ah, es luego hay una muy, cosa, muy estricto. hay, hay una cosa que nos ha dejado, pues a mí es seguro que se acuerda de mí, mira, de todos los periodistas de Oviedo se acordará de mí por ser el que más tarde llegaba siempre. Y hay una cosa que nos dejó también, que es una frase que eso es, pues claro, nosotros cada vez que acaba de jugar hace bien poquito, el Oviedo y el Sporting se han enfrentado en segunda división, hemos empatado, jugábamos en la casa del Real Oviedo, el Carlos Tartiere, íbamos ganando, pero al final empató el Sporting, ¿vale? Yo creo que el maestro Tavares mayormente los derbis que tuvo con el Sporting los ganó, y especialmente uno que ganó con el Real Oviedo en el campo del Molinón, en Gijón. Y fue uno de aquellos partidos muy polémicos, ¿no? Claro, el Sporting, que siempre han sido los millonarios, le decía yo a mi Reyani, ¿no? Porque ellos siempre tienen un equipo maravilloso y hacen un fútbol fantástico y tal, y el Oviedo siempre no, ¿no? Bueno, pues después de criticarle toda la prensa local, y oiga, es que ustedes han hecho muy mal partido, ustedes no merecían ganar, ustedes no sé qué, ustedes no sé cuánto y tal, el maestro Tavares les hizo callar, Oscar Washington dijo, che, los derbis no se juegan, se ganan. No sé si es exacta la cita, ¿no? Pero era esa filosofía de el Otra derbi no frase está para. uruguaya, los El partidos derbi no no se está para juegan, se jugarlo. ganan. Por Exacto, pues ejemplo, esa era, él lo aplicó ahí. cuando a principios del siglo XX, te voy a contar algo de periodismo que te va a gustar. A principios del siglo XX no existían las transmisiones radiales. Entonces, ataca Argentina, gol de Uruguay. Ataca Argentina, gol de Uruguay. Era así. Argentina atacando con todos los fenómenos, el que hacía el gol era Uruguay. Entonces, te voy a contar otra de Tavares que te va a gustar. Le ganó 23 clásicos seguidos a River Plate Eh, como director técnico de Boca. 23. Le ganó Oh, qué bueno. Nacional con 8 jugadores contra 11. Wow. Le ganó a Argentina en su propia casa la Copa América. Lo dejó afuera. Mm. Entonces, si hablamos de clásicos, habla con Tavares que de eso sabe. Y lo No, no, festejó bien. Ahora tuvo muy aquí malos dejo la resultados impronta. en la eliminatoria, pero bueno, en estos últimos partidos que nos hemos comido dos goleadas contra Argentina y Brasil, pero no podés sacar de lado que Brasil tiene a Neymar, tiene a Gabriel Jesús, tiene unos fenómenos, son unos fenómenos, y los ves Aún, jugar y decís, es una cosa increíble. a- Y aún que así, hacen a ir a mí Messi, que pero hace lo me que dejó quiere Messi. preocupado. Me dejó preocupado la final de la Copa América. Ese Argentina-Brasil que yo fui. Mira, además este año lo vi con un doble interés, porque aquí en España lo emitió Ibai, Ibai Llanos en su canal de Twitch, con la Claro. ayuda de Piqué, que el que le había gestionado los derechos, el futbolista del Barça, ¿no? O que le había puesto el dinero. Y yo lo vi con un doble interés. Primero, porque, bueno, pues Brasil-Argentina, o Argentina-Brasil, a alguien que le guste el fútbol, pues no puede no perdérselo, ¿no? Claro. Si lo tiene a mano razonablemente. Y la otra parte era ver esa nueva fórmula de comunicación, ver qué hacía este chico joven, Ibai, que está arrasando y que es capaz de generar un mundial de globos y que lo vean 600.000 Acá llegó personas. el ¿No? Mundial Dije, de Globo. bueno, y a Perú, que ha ganado Perú y que les ha felicitado el gobierno y la leche, es que es Sí. la leche el fenómeno mediático, ¿no? Pues yo fui a ver el partido por ahí, digo, bueno, por una parte quiero ver a Argentina-Brasil y por otra quiero ver el espectáculo que monta Ibai.
Y me quedé decepcionado, Gustavo, con los dos. Con el espectáculo como te Ibai, porque al final me recordó a las transmisiones de televisión, digamos, de hace unos cuantos años, con menos medios, con más un plan local. Y, bueno, pues oye, bien, con personajes, con un buen narrador, que tal, pero sin poquito más. No, no, digo, se han gastado durante años las televisiones, por lo menos en España y en Europa, en grandes platós, grandes cámaras, grandes escenarios, tal, para hacer transmisiones, y ahora resulta que llega este chico y tiene 600.000 espectadores con nada prácticamente, ¿no? Con una mesa, unas sillas y casi en el salón de su casa, ¿no? Digo, bueno, pues me sorprende eso por una parte y por otra me decepcionó el partido. No vi ni la Brasil rutilante que ha sido en Pero están algunos momentos, despertando. ni la Argentina capaz de sentenciar las cosas, muy, muy En ñoña. las Bueno, clase, me sorprendió. en las clasificatorias despertaron. Yo Mm, le doy te digo mi análisis personal de lo que vi. Vi jugadores muy cansados, la pandemia hizo estragos, los hicieron jugar cada pocas horas en un país donde estaba totalmente contaminado de COVID, que no se podía haber mm, jugado nunca una Copa América. Digo esto, quizás voy a tener la mitad del periodismo en contra, pero digo lo que pienso, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, exacto. y me parece que Argentina se dedicó a pegar patadas y Brasil un Brasil muy timorato, muy no, 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 nada que ver. Una final de las peores que he visto, así como fue el mundial aquel que ganó Italia, que fue horrible, Mm. que erró el penal Baggio. Fija- Junto con ese partido, este más o menos rayan a la misma altura. Una reflexión con la que me quedaba yo era que el Fideo había sido la estrella del partido, ¿no? Y sin embargo, en España, por ejemplo, es un futbolista que hombre, está haciendo sus cosas, creo que seguía en Italia, ¿no? Pero que se ha como muy amortizado, como ya pasó por el Madrid hace años y tal, Mm. pues como que había caído mucho el nivel, ¿no? Digo, oye, si es que está siendo la estrella por encima de todos los demás que estén en el campo, ni Neymar, ni Messi, ni leches, ¿no? A ver, yo tengo Y ganas de ver Uruguay otra vez tampoco al estuvo a la gran Messi, altura. ojalá. Mm, Uruguay no estuvo a la altura tampoco con los mm, jugadores que tenemos como Suárez, Cavani, Bentancur, Valverde, que son unos fenómenos, tampoco mm, estuvo a la altura. Como que los tres grandes de América, que son Argentina, Brasil y Uruguay, este, mm, eh, no estuvieron a la altura. Uruguay y Argentina son los dos que más ganaron Copa América, están empatados con 15, y Brasil mm, viene en segundo lugar con 9 Copas América. Después, mm, los demás países han ganado, pero han ganado una vez cada 50 años, mm. o una vez cada 30 años gana una Copa América. Fíjate que Argentina no gana una Copa América desde el año 93. Mm. Y nosotros Bueno, habíamos, fijaros, y nosotros habíamos fi- ganado tres Copas América en ese lapso. Entonces, fijaros lo que era Uruguay, España. España, hasta que Luis Aragonés no la cambia, España era la furia española que no ganaba nada desde los tiempos de Telmo Zarra y si me apuras casi de Isidro Lángara, ¿sabes? Delantero claro. del Real Oviedo allá por los años 30 o así. Entonces España no era... Y además habíamos perdido totalmente la moral como país. ¿Eh? Yo solo recuerdo... Mira, yo no pude vivir evidentemente las Eurocopas, o no me tocó vivir las Eurocopas o el Mundial de España donde se consiguieron los títulos, pero sí me precio de haber tenido la fortuna de estar el día que Luis Aragonés anunció que iba a cambiar el fútbol español y que para mí es el día que cambió el fútbol español o a partir del cual se consiguieron sus éxitos, la Eurocopa de Luis y luego el Mundial y Eurocopa, ¿no? Aquella concatenación. Hombre, había una cosa muy básica que era todo el tema de la masía del Fútbol Club Barcelona, del estilo de Guardiola, de aquel Barcelona del tiki-taka fabuloso que arrasó en España y que componía buena parte de esa selección, ¿no? Pero yo recuerdo un día que Coca-Cola, perdón si a los patrones de la emisora si hago publicidad que no No, debo, si pero es quiere que fue publicitar la, Coca-Cola aquí, nosotros con mucho gusto le vamos a pasar la publicidad. fue la marca que nos llevó, tengo que decirlo, ya Este lo he es un dicho, ya momento, no la repito. este es un momento refrescante como para que aparezca un auspicio de Coca-Cola en nuestro programa. Pues allí nos convocaron a periodistas de toda España, de diferentes emisoras de radio, de diferentes cadenas, de tal, porque Luis Aragón iba a dar una rueda de prensa en la ciudad de Las Rozas de Madrid, ¿vale? Y allí estuvimos, allí llegamos, y fue el día que Luis levantó la vista y dijo: ya no somos la furia. Tenemos futbolistas bajitos que tocan muy bien la pelota, con lo cual
ya no somos la Furia y vamos a jugar a otra cosa. Fue el día que se cargó a Raúl, el mítico Raúl del Real Madrid, de la lista de la selección española, lo que os podéis imaginar lo que supuso, ¿no? En un país donde los dos grandes periódicos o los dos principales periódicos compiten a ver cuál es más del Madrid, porque tanto Marca como AS son preeminentemente o eminentemente o totalmente madridistas, y luego la prensa, digamos, de catalana que hace el diario Sport, el Mundo Deportivo, que hacen referencia al Fútbol Club Barcelona, pues son más de un carácter autonómico, ¿no? El Barça tiene muchas más simpatías que esas de Cataluña, evidentemente, porque tiene simpatías por toda España y yo creo que por todo el mundo, evidentemente, pero su prensa no llega tanto, no llega en ese sentido, ¿no? Entonces, Luis anuncia que el gran ídolo de los madridistas no vuelve a ir a la selección, que se lo ha cargado. Imaginaros la que se montó y los palos que estuvo cosechando Luis Aragonés hasta, yo llegué a vivir también después consecuencia de eso y antes de que llegara la gran Eurocopa en la que triunfa, en esa fase clasificatoria en el Carlos Tartiere de Oviedo, no se hace una rueda de prensa por el enfado que tenía Luis por todos los palos injustos que le estaba dando la prensa y cancela una rueda de prensa, le abuchea al público incluso del Carlos Tartiere, que había sido su entrenador, fíjate, y gracias a aquello y gracias a lo que él inculcó en esa selección, gracias a lo que anunció aquel día que yo tuve la fortuna de estar presente y conectar con mi emisora para contarlo, cambió la historia del fútbol español. Llegó la Eurocopa, llegó el Mundial, llegó la otra Eurocopa y ahora pues hemos estado rozando ahí ahora este título de la UEFA Nations League que se ha jugado, ¿no? Entonces son cositas que, lo que hablábamos, ¿no? Tienes la oportunidad, oye, ahora mismo evidentemente esa rueda de prensa se daría en streaming, la vería todo el mundo a la vez y pues como mucho al periodista que tal le correspondería el honor, entre comillas, de ser el primero que pregunte en la sala de prensa o el segundo o el tercero, ¿no? Pero en aquel momento, cuando no teníamos todo el despliegue tecnológico que teníamos, yo recuerdo, si estaban ya los teléfonos móviles, salir corriendo y pedir que me dejaran entrar en Radio Asturias para contarlo, porque para Madrid ya había otros y para tal, ¿no? Pero decir, oye, que es que este hombre se acaba de cargar a Raúl y acaba de anunciar esto. Oye, también era difícil saber que 6 años después o unos años después eso nos llevaría a los títulos, ¿no? Pero a mí me pareció muy relevante y a día de hoy lo tengo como el día que cambió el fútbol español. Sí, sí. Fue la génesis, Total. sí. Yo lo admiro muchísimo a Aragonés. La verdad que es uno de los técnicos que yo lo veía con esa pasión, pero además con ese don de gente cuando hablaba, las cosas que decía, tan sabio en sus expresiones, ¿no? Que lo tengo como, bueno, Vicente del Bosque me encanta también, como es él, una persona que para haber ganado todo lo que ganó tiene una humildad bárbara. Muy Pero por es el más contrario, diplomático. más Vicente diplomático. es un gran diplomático Es y tal. es Luis un no se callaba. madridista. Luis no se callaba. Yo recuerdo a Luis, bueno, algunas de las frases gloriosas que han quedado por ahí ahora rodando y Sí, tal, y que sí. muchos humoristas aquí en España, cuando se recuerda, se hacen imitaciones, se le cita, pues tal, como era, no me entra no me entra en el trasero, en el culo, no me entra en el culo el pelo de una gamba y tal, ¿no? De refería hacia que a mí ya no me la dan ustedes, a mí no me la cuelan, a mí ya no me entra eso, ¿no? Y Claro. hubo una frase también que fíjate que es difícil en un tipo tan grande, que ha ganado títulos como futbolista, que ha ganado todo Un lo que ha ganado como fenómeno. entrenador y además Ujú. que ha tenido una vida tan complicada como la que tuvo Luis, que en determinados momentos fue su vida personal compleja, ¿no? Y tal, y decía, dijo una vez en el Carlos Tartiere, ante también que la gente le había pitado por el partido que había hecho el Real Oviedo, dijo, yo no critico nunca al público, porque del aficionado más tonto se puede aprender algo. Y a mí eso me pareció muy importante y sobre todo un punto de vista eso, muy humilde de un tipo que es que lo había visto todo en el fútbol. O sea, ¿qué aficionado al fútbol le puede enseñar algo a Luis Aragonés Pero un tipo o a Óscar Tavares o a uno de estos hombres? muy Mm. popular, muy querido por la gente, sea del cuadro que fuera, del equipo que fuera, nosotros somos cuadro de equipo, ¿no? Sea de la institución que fuera, es muy querido. Fíjate que Mm. lo queremos acá en Uruguay y lo extrañamos, lo que sería en España, ¿no? Entonces, así que bueno. Fíjate que el Oviedo lo pasó mal en el Oviedo también, ¿eh? Pues estuvo ahí Sí, cerquita sí. de bajar, igual que Oscar Washington. Yo es que nunca jamás olvidaré, nunca he pasado más miedo en un campo de fútbol con el inalámbrico a pie de campo, con el maestro Tavares allá a 15 metros escasos en el banquillo, con el Oviedo empatando en el campo de Las Palmas en una promoción para no descender a segunda, Ujú. que era un campo muy vertical, era tipo, yo creo que la Bombonera es muy Como vertical, la por ejemplo, Bombonera, ¿no? ahí va, sí, sí, sí. Exacto. Y la gente de allí son canarias, los canarios, aquí se llama canarios a unos pájaros, no sé si ahí a los periquitos y tal, Sí, 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 eh, sí. y entonces el grito de guerra de aquella afición era pío, pío, tal cual, ¿eh? Imagínate 11.000, Qué 12.000, bueno, 13.000 qué personas original.
Pío, 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 y tal. Nos salvamos aquel año de bajar por un gol del negro Gamboa, argentino, y Ah, tal, y sí, nos sí, sí, sí. libramos de milagrito de bajar, ¿no? Pues Luis también estuvo, las pasó mal, aunque no llegó a jugar la promoción, y también el Oviedo de aquella época, pues invertía poco en futbolistas y pagaba mal, y bueno, tuvo una serie de problemas. Y a Luis le costó salvar la categoría, pero hay una frase que dejó también con aquel acento suyo castizo madrileño que decía, yo no bajo ni con juveniles, tal cual. Y lo Qué grande, consiguió, qué que era. grande. Me quedaría ahora hablando de Aragonés porque es un ídolo para mí. Yo también soy entrenador de fútbol, hice el curso de entrenador. Y bueno, lo tengo entre. Yo considero que fue la génesis, como me lo estás diciendo ahora y me lo estás Mm. confirmando. Y me alegro de estar en la postura correcta, ¿no? Que fue la génesis del cambio de España, porque los méritos se los llevó Del Bosque después con el campeonato, pero la génesis fue él. Y además también un Barça que andaba volando también y muchos jugadores. Esa Del combinación Bosque, perfecta que hizo fue increíble. a quien te diga lo de Del Bosque, solo dile eso. Del Bosque, por ser madridista y ser diplomático, nunca se hubiera cargado a Raúl. Y Raúl no era el tipo de delantero que necesitaba el Real Oviedo, perdón, la selección española en ese momento, para jugar a lo que jugaban con Messi el resto de los que jugaban por detrás de él, ¿no? Iniesta, Xavi, no sé quién, no sé quién. Claro, No, evidentemente, Iniesta, estos estaban jugando con Messi y Messi no tenía nada que ver con Raúl. Raúl era un tipo delantero y ha sido fantástico, seguro, y sus goles le acreditan, ¿no? Pero el delantero que le hubiera venido bien a aquella selección de ser del Madrid hubiera sido Emilio Butragueño, que se movía qué mucho más grande. ratonero y tal, por Bueno, ejemplo, ¿no? nosotros consumimos mucho Real Madrid, Bueno, ahora Uruguay es todo hincha de Atlético Madrid, obviamente. Hombre, obviamente. Claro, en este momento muchos uruguayos, pero también nos simpatiza el Cholo Simeone, que es muy identificado Mm, con parece no parece argentino, parece uruguayo. El Cholo es mm, muy, y además trabaja el profe Ortega con él, que es uruguayo. Entonces, mm. bueno, consumimos mucho. Nos levantamos muy tempranito cuando lo transmiten muy temprano el partido del Atlético para ver el Atlético, tanto como para ver a Nacional o a Peñarol. Y ya Mm, no queremos más al Barcelona. Le tomamos mm. un poco de bronca. Con esto de Kuman, no quiero hacer el chiringuito, pero estamos un poco enfadados con Kuman. Además, Kuman, para los que son hinchas de Nacional, perdió con Nacional la final de la Copa Intercontinental. Entonces, y ahora Lucho Suárez le hace un gol que también proviene de Nacional. Entonces, hacemos un poco de bromas con ese tipo de cosas, para poder divertir un poco a la audiencia, pero Kuman, en cualquier momento atiende el teléfono, que Suárez, le hizo el gesto, y bueno, acá Mm. fue un revuelo eso, te podés imaginar lo que amamos a Lucho y lo que queremos, bueno, es el ídolo de Uruguay, ¿no? El ídolo de Uruguay. Normal, normal. Dice que Dentro ya de está poquito, en su recta final, pero bueno, es el yo ídolo. creo que dentro de un poquito todo Uruguay tendrá como ídolo, si Dios nos sale bien, a Gastón Brugman, que es el uruguayo que tenemos. El Oviedo siempre ha tenido esa conexión, la Bueno, verdad, porque siempre Brugman, ha sí, lo habido, conozco, lo conozco, sí. hemos tenido, seguro que lo recordaréis por ahí, aunque yo creo que mucha parte de la carrera la hizo aquí en España, en el Oviedo, yo creo que estuvo en el Sabadell también, Ramón Ángel Hicks, paraguayo, Chapacú, Sí. se le llamaba, ¿no? Y tal, bueno, el paraguayo, no en este caso Uruguay. Y Brugman de momento no le está dando, tenemos ahí algún problemilla con el entrenador, el Oviedo este año, que tenemos un entrenador un poco conservador, Cuco Ciganda, que fue famoso delantero también del Athletic Bilbao en la primera división española, y a Brugman no le acaba de dar mucha salida este año, pero el Rosarino está ahí esperando su oportunidad también para ver si aporta más, y estos días os puedo decir que no ha sido titular en el último partido, y mucha gente que he visto por ahí por redes sociales y tal, estaba reclamando más presencia para Brugman, para Montiel bueno, para Borja Bastón también, que es el delantero No, ahora vamos a del tener que Oviedo. decirle a Paco Casal, que es el representante número uno acá de Uruguay, que le lleve ¡Ey, ey, Casal! algunos jugadores al Oviedo. Tenemos que llevarlo a Sigue primera. siendo, sigue siendo Paco Casal el representante más potente de Uruguay, porque ya lo No era solamente en esa época de la que estamos hablando, de Juanchi González, bueno, de sí, Mateo lo Corvo, sigue claro. siendo. Ahora está más vinculado a la comunicación. Es uno de los dueños de Gol TV, ¿no? Ándale. Gol TV, la cadena Gol TV que Mm, transmite desde Miami y desde Uruguay. Son los dos lugares mm, donde transmite. Y es dueño de Tenfield, que es la televisión local uruguaya de fútbol. Entonces te mm. transmite todos los partidos de fútbol. Te transmite, como decimos nosotros, te transmite hasta la bolita, para campeonatos de la bolita, de eso que jugábamos a la bolita cuando éramos chicos. Bueno, te transmite todo él. Y es un empresario muy exitoso, pero sigue siendo representante de los grandes jugadores de Uruguay,
la gran Claro, es que mayoría, desde lo recuerdo Rejón, porque... todos los que han pasado por él han sido famosos, o sea, no hay ninguno que no haya Mm, sido famoso. no, Entonces, no, tenemos que, lo si nos está recuerdo porque escuchando, era la referencia. si Mm, nos está escuchando alguien del grupo Casa, que por lo menos le lleve algún jugador al Oviedo, aunque sea préstamo, ¿no? Para que se pueda mostrar el chico, porque acá hay muchos buenos jugadores, y bueno, le damos el ascenso al Oviedo. ¿Qué te parece? ojalá, pues sería fantástico, la Además, él verdad, no ojalá lo solamente pudiéramos representa a hacer. uruguayos, representa a argentinos, representa gente Mm. de toda Europa, no sé, digo, No, no, yo lo recuerdo, mira, es de esas cosas que me acabas de refrescar ahora, por lo que os decía, ¿no? Que ahora hace ya unos cuantos años que no hago información, que no hago radio esencialmente, aunque alguna cosita puntual sí, y que no sigo tampoco al Oviedo puntualmente, no estoy tan metido en el fútbol, ¿no? Al trabajar con otras cuestiones. Pero ahora, según estábamos hablando, claro, he recordado esa época de Juanchi González, de Mateo Corvo, etcétera, donde en la redacción uno de los grandes objetivos que teníamos era, oye, ¿cómo desde aquí, desde España, contactamos con la oficina de Casal? Claro, porque sí, sí, era la referencia porque era quien después gestionaba te aquellos paso, si transfers. querés, después te paso el contacto. No de Casal, pero Vale. sí de la oficina. Te lo dejo por WhatsApp, ¿está? Échamelo con carácter retroactivo a ver si le puedo dar uso. Acá hay gente que lo odia y hay gente que lo quiere. Yo soy de las personas que Mm, lo respeta. Ni mm, odio ni respeto. Respeto porque creo que en toda carrera tiene que haber respeto por todas las personas. No es mm, odio o amor. Así que bueno, te voy a hacer dos preguntas que me vienen a la mente ahora en este momento. Que bueno, pueden ser muy ilustrativas para el público uruguayo y para el público latinoamericano que nos está escuchando en este momento. Una, mm. contame cómo es un clásico Gijón-Oviedo. Oviedo-Gijón. Eh, como un Nacional Peñarol, como un Boca River. Ahí, mira, cito lo de antes, echo de menos a Nacho Rayani para que os lo explicase más claramente con ese ejemplo de Boca River, ¿no? Por ejemplo, más próximo. Pero la misma pasión radical en ese sentido. No. ¿No se Mira, hablan las eh, familias como acá? ¿No se hablan eh, las familias por una semana de repente? Si pierde hace, uno, do- gana el otro. hace 2 años, fíjate, te voy a contar dos anécdotas extremas además y de cómo ha evolucionado todo, ¿no? Hace 2 años, con motivo del derby, el Sporting de Gijón sacó un vídeo promocional del partido y tal, ¿no? Muy ñoño, pero muy ñoño, ¿eh? O sea, porque era una parejita, era un chico del Sporting, una chica del Oviedo, o viceversa, no recuerdo cómo eran, que tenían una moto derby, ¿vale? El típico modelo de, no sé si en Uruguay llegasteis a conocer esa, Sí, esa sí, moto, sí, tipo sí, sí, sí. Vespa, bueno, pues la derby, ¿no? Entonces, era un vídeo muy bonito, muy entrañable de un novio con su camiseta del Sporting, una novia con su camiseta del Oviedo y que iban en su derby y tal, ¿no? Bueno, los palos que le cayeron desde los dos lados, desde el Sporting y desde el Oviedo, oye, eso no es un derby. Ese día, vale que no te vas a enfadar a lo mejor con tu novia por mucho tiempo, pero durante el partido tal, y luego le vas a vacilar, le vas a pinchar con el resultado y tal. Quizás no llegamos a un extremo tan ese de no hablarse, ¿no?